Jesús. Yo quiero invitarte a que tú digas así en tu casa: yo confiaré y esperaré en el Dios de mi salvación. Amén. Amén. Wow, qué poderosa declaración, ¿no? En estos cantos que nos han estado ministrando el equipo, no solo hoy, sino en el pasar de estas semanas, desde que hemos retornado al auditorio de manera presencial. Yo sé que no somos los favoritos de Dios, pero sí creo que Dios tiene algo especial con nosotros, porque la unción, su presencia y su espíritu en medio nuestro ha sido poderoso, y cada ministración, cada canto que ha fluido del labio de cada ministro ha venido a ser un bálsamo y también una declaración profética para el tiempo que estamos viviendo. Y yo me siento bendecida porque también acá en la Casa Estudio ha sido así, cada vez que los muchachos han ministrado y han fluido de parte del Espíritu Santo, y hoy no deja de ser así también. Es un privilegio para mí porque la Casa Estudio no es otra cosa que mi casa. El lugar de mi residencia, el lugar donde vive mi familia. Entonces, que yo pueda traer y que nosotros podamos tener el arca acá es una bendición. Para quienes no nos conocen, somos los pastores. Yo soy parte del equipo de pastores de la Casa de Manantiales, y hoy, después de harto tiempo, tengo la bendición y el privilegio de compartir contigo la palabra acá en el live de mujeres de cada semana, que hoy de manera especial vamos a estar hoy día jueves compartiendo este live, y la próxima semana también, como les dijo la pastora Jessie, vamos a estar también ministrando y compartiendo este mismo live el día jueves, porque se nos viene lo que es el fin de semana de la chilenidad o las fiestas patrias, ¿no? Estamos celebrando el mes de septiembre, pero ya la próxima semana es viernes 17, 18 y 19, y ya la gente va a estar como en medio de la celebración. Así que dijimos, no nos vamos a perder la posibilidad de hacer nuestro live, y lo corrimos para el día jueves también. Así que esta semana y la próxima semana, recuerda conectar el día jueves, ¿sí? Hoy quiero compartir contigo una palabra que yo ya tenía en mi corazón hace mucho rato, guardada, escrita, reflexionada entre Dios y yo, por esos momentos que uno atraviesa, por esos momentos que uno vive, por esos momentos que uno reflexiona con Dios y vive con Dios a solas. Un momento en particular que a mí me ha tocado vivir a solas con Dios ha sido este año, y entonces en esos momentos con Dios es donde yo estuve escribiendo muchas cosas, y parte de eso es algo de lo que yo hoy quiero compartir contigo, porque entendí que no solo es parte de lo que a mí quizás me tocó enfrentar o vivir, y en lo que Dios me enseñó, me formó y me educó, sino que también entiendo que es parte de la vida de un cristiano y de una cristiana, y que quizás, así como a mí me tocó enfrentarlo, vivirlo, experimentarlo, crecer, también te toca a ti. Y bueno, por eso entendí que hoy era el momento para compartirlo contigo. Yo quiero de paso agradecer también. Hoy tuvimos una bendición, ¿no? Al principio de la reunión, que fue poder compartir el inicio con la pastora Jessie. Yo hoy le dije, ¿te atreves? Para nadie es desconocido lo que ella viene viviendo hace un par de meses, y ella me dijo, hoy sí, me atrevo. Y quiero decirle que esto es un tremendo avance, y yo bendigo la vida de la pastora Jessie, porque hay que estar sostenida sobre sus zapatos y parada con altura. Lo digo no desde la altura de ella, ¿no? Sino que lo digo con altura de corazón, de espíritu, porque ella es chiquitita, pero bueno, con altura de espíritu. Y la pastora Jessie me dijo, sí, por supuesto, me atrevo. Y la verdad que es admirable que ella hoy haya querido estar aquí frente a una cámara, frente a ustedes, y haya comenzado esta reunión como la comenzó,
con ese poder en el espíritu, con esa fluidez, con esa claridad. Y yo quería honrar esa altura, como dije al principio, y ese corazón con el que ella respondió a este llamado. Y sé que es el corazón de cada una de las que está conectada también. Bendecir la vida de la pastora Jessie, además de entender el proceso que ella está viviendo. Así que, bien, yo no quería dejar de bendecirla. La pastora Jessie aquí me dice, a ver, no, es que no quise ofenderla, porque a lo mejor cuando ella dijo altura se sintió así como alta. No, ella es chiquita, pero bueno, altura de corazón, de espíritu, de alma. Va a ser chiquita siempre. Ya a esta edad no se crece más. Pero bien, eso queda. Acá la gente le dice, te amamos, pastora Jessie, y todos le mandan corazones. Me imagino que hay gente también acá, Stephanie González le dice, la amamos. Muchos corazones para la pastora Jessie. Sé que muchos están contentos de verla porque no la han visto ya. Ella se vino desde Buenos Aires hace un par de meses. Muchos aquí, parece que varios no saben. La pastora Jessie hace 3 meses quedó viuda porque el pastor Edinson falleció producto del COVID. Fue una tremenda pérdida para nosotros como familia, pero para ella fue más, mucho más. Eso para la familia ha sido un tremendo dolor, una tremenda pérdida, por supuesto, como familia sanguínea y también como familia espiritual, porque él era no solo un padre, un esposo, un padre, sino también un pastor. Entonces nos afectó en todas las áreas y fue un dolor muy grande, muy fuerte. Pero es admirable el valor, la entereza, el coraje que Jessie ha tenido para levantarse después de este proceso tan duro y tan difícil. Y hoy, ya casi después de 3 meses que ha enfrentado este duelo, ha tenido la valentía de volver a ponerse de pie, siendo la mamá y el papá de Maura y de Mica, que hoy Mica también está enfrentando la maternidad. Así que la verdad es admirable. Por eso es que quería honrar este momento, porque yo con mucho temor y con mucho cuidado y también con mucho respeto le dije si ella se atrevía hoy a enfrentar y vivir este proceso de ponerse frente a una pantalla o una cámara. Y ella me respondió y me dijo, sí, me atrevo. La verdad que ese sí me atrevo es bastante después de un proceso así tan duro. Así que por eso yo honro este momento para la pastora Jessie. Bien, quiero compartir entonces contigo la palabra. Vamos a ir a la palabra. A propósito de esto que acabo de compartirte, ¿no? De lo que fue la experiencia, de lo que nos tocó enfrentar y vivir a principio de año con todo lo que fue el proceso de lo que vivió la pastora Jessie. Antes de ese proceso vivimos un proceso fuerte también, personal, familiar y también como iglesia. Atravesamos un momento difícil y un momento difícil que para mí personalmente fue muy duro. Creo que después de muchos meses yo recién hoy puedo quizás expresar en pocas palabras, no todo, pero sí una pequeña parte de lo que para mí significó ese momento, que fue un momento crítico donde tuvimos que enfrentar una crisis a nivel de iglesia muy duro, que a mí me golpeó mucho porque yo soy muy intensa. Los que me conocen de cerca saben de mi intensidad en todos los niveles de vida. Yo vivo todo a nivel personal, familiar, ministerial, todo lo vivo con muchísima intensidad. Para mí todo es o todo o nada. Yo todo me lo tomo con mucha responsabilidad y con mucha pasión y con mucha intensidad. Entonces, cuando algo no resulta, cuando algo no sale o cuando algo
o cuando algo se frustra, me frustra a mí. Hay cosas que me pasan adentro, me decepcionan. Es como que tuviera una crisis interna que tengo que aprender a manejar. Me levanto, por supuesto, la supero rápido. He ido trabajando eso adentro de mí porque no puedo ser tan vulnerable. Tiene que ver un poco con mi personalidad. Yo soy, por eso comencé diciendo, muy intensa. Y bueno, esta crisis al principio de año en mí fue fuerte. Yo creo que a nivel de mi vida personal, y abro un poquito mi corazón en este sentido, he tenido un par de crisis en mi vida. Mis primeras crisis fueron en mi niñez, cuando no tenía a Cristo y me tocó enfrentar situaciones de niña muy duras y muy difíciles. Luego, mis siguientes crisis vinieron en mi juventud o en mi adolescencia, cuando tuve que también manejar crisis de adolescente, donde tuve que tomar decisiones que hoy pienso, gracias a Dios, que las tomé de manera correcta, porque si no, yo no existiría o existiría y mi vida sería un fracaso. Pero gracias a Dios que Dios me ayudó y tomé decisiones correctas en mi adolescencia. Y bueno, después vino el tiempo de la bonanza porque gracias al Señor me encontré con Él y bendito el Señor que lo encontré en mi vida y eso cambió muchísimo el rumbo de mi vida, muchísimo. Tanto así fue que yo diría que los mejores años de mi vida han sido con el Señor y pensaba, nunca más tuve crisis. Nunca más viví momentos difíciles, tragedias o momentos duros en mi vida, porque teniendo al Señor en mi vida fue como que todos los momentos difíciles los pude ir superando, los pude ir atravesando y me ayudó mucho tener al Señor y luego casarme. Obviamente el matrimonio me hizo muy bien. Y tener el marido que tengo, el esposo que tengo, mucho mejor. Ambas cosas me equilibraron y me ayudaron a construirme en la madurez y en el equilibrio. Dos cosas que para mí fueron fundamentales para poder manejarme en el nivel de poder manejar mucho mejor la frustración, los problemas, las crisis y todas las cosas que yo antes no podía manejar de manera correcta. Pero pasó el tiempo, hasta ahora han pasado muchos años de ministerio, de servicio en el reino, formamos una familia y nosotros a principios de este año tuvimos una crisis. Y te lo quiero contar, no te voy a contar lo que fue la crisis porque yo creo que la familia más cercana sabe que atravesamos un momento difícil como iglesia. Y esa crisis para mí personalmente fue muy dura, muy difícil, muy triste. Lloré mucho y atravesé un momento de soledad muy, muy duro, donde sentí literalmente, esto es lo que yo sentí y por eso te abro mi corazón, yo sentí que me quedé sola. Me sentí también muy vulnerable como ser humano, me sentí muy vulnerable como persona, como mujer, me sentí muy expuesta frente a determinado tipo de personas e incluso frente a personas que yo pensé con las que tenía una relación cercana, de amor, de cariño, de familiaridad. Entonces la frustración fue muy fuerte cuando enfrenté esta crisis y yo decidí personalmente tomarme un tiempo a solas con Dios.
un tiempo que me permitiera pensar y reflexionar acerca de lo que estaba enfrentando, porque mis pensamientos, mis emociones se perturbaron, mis emociones se volvieron como locas. Y estaba tan dispersa en mis emociones. Me sentí en un momento tan desequilibrada porque lloré mucho por la crisis que estaba enfrentando, que hasta pensé en abandonar lo que tanto amaba. Estoy tratando de abrir mi corazón en algo que no haría jamás, menos en esto. Pero necesito compartirlo para poder finalmente mostrarte lo que Dios me mostró en este tiempo de silencio en el cual yo me encontré al principio de año. Cuando atravesamos este momento, para mí fue muy duro, fue muy triste. Tuve temor de mí, no de alejarme de Dios, no, porque de Dios jamás me alejaría, pero sí tuve temor de quizás de pensar que todos eran malos, que todos eran desleales, que todos eran inconsecuentes, que todos te podían fallar, que todos eran malas personas. Entonces empecé a hacer un mundo en mi cabeza que no era correcto. Empecé a crear un mundo en mi mente que no estaba bien. Y sentí que me volvía muy frágil. Y esa fragilidad no me permitía tener como una relación estable o genuina con el Espíritu Santo. Y me sentía demasiado vulnerable. Pasaban días y días donde oraba, pero también me daba cuenta que mi oración era tan débil, era tan sin sentido, según yo entendía. Habían días que me sentía en una profunda depresión y también me daba cuenta que eso no estaba bien, que no era correcto. Y eso también me hacía darme cuenta que era como que le iba abriendo el camino o puertas a pensamientos incorrectos, a situaciones de enfermedad. Como que alrededor mío iban pasando cuestiones espirituales que nunca antes me pasaron. Yo, por supuesto, hablé con mi esposo y le pedí que no quería, porque no podía impartir algo que en ese momento no tenía. No tenía porque estaba librando mi propia batalla, estaba librando mi propio momento, estaba atravesando mi propio desierto, me sentía como un vaso en deshonra y sentía que quería matar a todo el mundo, que me había sido infiel, según yo pensaba. Me estaba torturando en la cabeza y tenía temor de las personas que vinieran a mi casa. Fue un tiempo para mí muy, muy difícil. Fue un momento y fueron un par de meses donde poco escuchaba a Dios, a pesar de que yo sabía que Dios me hablaba y me decía cosas, pero mi mente y mi espíritu estaba tan bloqueado que poco podía escuchar a Dios. Habían días que solo me dedicaba a orar y dentro de mi oración yo le pedía al Espíritu Santo que necesitaba escuchar, porque si yo no escuchaba su voz era como que en mi mente yo sentía que me iba a volver loca. Porque yo amo a Dios con todo mi corazón, con todo mi corazón. Y si hay algo que me sustenta y si hay algo que me equilibra, es oír la voz de Dios. Y a veces habían días que yo sentía que no escuchaba a Dios y eso a mí me volvía loca. Por este nivel de intensidad que yo tengo y como yo vivo la vida.
estaba en ese proceso cuando le dije, Señor, yo necesito salir de este momento porque yo tengo que no solo reponerme a mí, sino yo también tengo una familia a la que sostener y no puedo vivir en este espacio, no puedo vivir en este momento. Las cosas alrededor iban mejorando, yo veía que Dios iba haciendo la obra, yo sin duda siempre vi a Dios, yo lo veía. No es que Dios no estaba, porque Dios siempre estuvo, nunca dejó de estar. El problema nunca fue Dios, el problema era yo, era mi humanidad, era mi falta de fe, era mi bloqueo mental. Entonces le pedí al Señor que me ayudara a levantar y que me sacara de esta circunstancia, porque yo entendía que era una circunstancia. Y que yo quería como sacudirme de este espíritu de depresión, porque yo notaba que era un espíritu como de depresión que me quería gobernar y no era correcto. No estaba bien porque yo no estaba sola en esta vida. Yo tenía una familia, yo tenía hijos y yo tenía un marido y yo no quería terminar agobiando mi casa por esta circunstancia. Y además, si hubo algo que yo empecé a darme cuenta y era que Dios hablaba a mi corazón y hablaba a mi espíritu y me decía, ¿y cuánto tiempo más? ¿Y cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más necesita? Y yo dije, no, Señor, no está bien, no está bien, yo me voy a levantar. Y bueno, empezamos a entrar en todo un tiempo de oración porque, bueno, justo vino la crisis donde el pastor Edinson enfermó y enfermó mal. Y es como que Dios usó esa circunstancia para moverme, así como para sacudirme y decirme, ya basta. O sea, como que literalmente Dios me hubiera dicho, deja de pensar en ti. Así como yo así lo percibí, es como que así lo escuché y lo vi. Así como tan narcisista, piensas solo en ti y no te das cuenta que hay más gente sufriendo con peores cosas. A mí me golpeó. Yo sé que Dios conmigo habla así. A lo mejor contigo es más suave, pero Dios es así conmigo, es duro, fuerte, porque Él sabe que me tiene que hablar así. Y yo dije, sí, es verdad, es como que yo me estoy mirando a mí misma y no me doy cuenta de que hay gente alrededor que está sufriendo más que yo. Y en un llamado que yo tuve la oportunidad de ver un llamado donde Marcela habló, mi esposo habló con el pastor Edinson, en realidad no habló, sino tuvo la posibilidad de hacerle una videollamada cuando él estaba muy grave en el hospital en Buenos Aires. Y a mí ese llamado me golpeó. Porque yo vi al pastor Edinson mal en una cama de hospital y muy enfermo. Y cuando lo vi y vi a mi esposo que oró por él, Dios habló fuerte a mi corazón aquella mañana. Yo sentí que ese llamado, si bien fue para el pastor Edinson, donde no hubieron palabras, solo hubieron miradas. Cuando yo observé esa situación y vi ese llamado, después de aquel llamado yo me fui a mi habitación y yo sentí que ese llamado, más que haber sido un llamado para él y algo personal de Dios con él también, fue algo de Dios conmigo. Y esa mañana algo pasó conmigo. Esa mañana Dios tuvo algo conmigo. Es como si Dios me hubiese llamado a mí. A mí me cuesta tratar de entender o quizás ponerlo en palabras para ti, pero yo recuerdo ese llamado como si fuera hoy día y recuerdo las palabras de mi esposo como si él
se las estuviera diciendo al pastor Edinson y las recuerdo en mi espíritu y en mi corazón hasta el día de hoy, porque siento que fueron unas palabras de Dios para mí. Yo lloré con ese llamado, no solo de ver al pastor Edinson en la condición en la que lo vi, sino que lloré porque sentí que fue un llamado del cielo para mí, como llamándome de la muerte a la vida. Y literalmente yo sentí aquella mañana como que Dios me hubiese despertado. Así sentí ese llamado aquella mañana. Y en esos días es que yo escribí esta palabra que he estado pensando y que entendí que yo tenía que ministrarla en ti y compartirla con ustedes. Y por eso te comencé compartiendo todo esto. Pensando acerca de la tribulación y acerca de la congoja y acerca de las circunstancias que uno atraviesa, acerca de la aflicción, acerca de esos momentos duros, acerca de esos momentos difíciles, acerca de esos momentos que uno atraviesa y que uno no los busca, no los piensa, no cree que van a llegar o no piensa que están ahí para tocarte, pero llegan. Llegan y es como que si uno siente que estuvo maduro o está maduro para enfrentarlos, pero la verdad que no. Yo pensé que mi madurez espiritual me iba a ayudar a enfrentar un momento de crisis en la iglesia, pero no me ayudó. Pensé que mis horas de adoración espiritual me iban a ayudar a sostenerme en un momento de crisis y no me ayudaron. Pensé que mis años en el ministerio me iban a ayudar a sostenerme cuando alguien viniera y me golpeara con un puñal por la espalda. Pero no me ayudaron. Al contrario, vino la tribulación, vino la congoja, vino la aflicción, vino la crisis y me tocó atravesar un desierto y yo sentí que en este desierto literalmente me iba a morir. Busqué la definición de tribulación y dice el diccionario que es un estado de congoja y de aflicción. Y esto viene del vocablo del hebreo que significa saraav y se utiliza para el acto de refinar un metal. Wow. O sea que la tribulación tiene el propósito de refinar nuestra vida. Si yo lo hubiera sabido antes. Pero también viene de la misma raíz sarar, que significa estar en estrecho o estrechez. Que también podríamos decir estar en problemas. O sea, en definitiva, tribulación, según la definición del diccionario, es atravesar un tiempo de aflicción, un estado de congoja que tiene como objetivo refinarnos y que también significa atravesar un momento de estrechez y que finalmente todo esto significa estar en problemas. Yo le pregunto, ¿cuántos nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? Yo sé que a lo mejor usted me dirá, pastora, a mí nunca me tocó atravesar algo como lo que a usted le tocó atravesar. Probablemente, qué bueno. ¿Sabe cuántas veces yo escuché a alguien contar su testimonio y dije, wow, a mí nunca me tocó? Pero ahora me tocó. Ahora me tocó. Tengo 47 años. Tengo quizás miles de horas de adoración, no porque sea una adoradora, así como los chicos cantan, no, pero
la adoración de la casa. Tengo no sé cuántas horas de iglesia en el cuerpo porque me congrego, porque canto, porque adoro, porque voy a un culto. Tengo más de 20 años de asistir a manantiales, pero me tocó atravesar un momento de estrechez. Me tocó vivir un momento de crisis, me tocó atravesar un momento de problema y por eso que te pregunto, ¿cuántos nos hemos sentido así? ¿Cuántos hemos vivido una situación de crisis? ¿Cuántos hemos atravesado un momento de problema? ¿Cuántos se han sentido así en Sarahab? Refinadas por Dios. O en angustia, o en un desierto. Cuando ha venido la angustia, el problema, la crisis, las situaciones dolorosas. Y estamos esperando la respuesta de Dios y que estamos todas esperando la respuesta de Dios, porque el problema no es solo que atravesemos la crisis, no es solo que atravesemos el problema, sino que cuando lo estamos atravesando, que era lo que me pasaba a mí, yo quería que Dios me ayudara. Yo quería que Dios me resolviera. El punto era que yo quería que Dios lo resolviera como a mí me parecía. Ahora, yo le tenía un par de situaciones a Dios que quería que Dios me las resolviera. Ni le digo la solución que le tenía a Dios. Ni le digo la forma que quería que Dios me resolviera el problema. Quería que a un par me los exterminara. O sea, definitivamente que los hiciera desaparecer del mapa. Claro, porque uno quiere que Dios le resuelva el problema, pero nos gustaría que la respuesta sea como nosotros la pensamos. Pero habitualmente la respuesta que Dios te da a la crisis, al problema, a la tribulación que estás viviendo, al momento que estás viviendo, nunca viene de la manera en como tú la pensaste. Siempre viene en el envase que Dios te la quiere mandar. Y en el tiempo en el que Dios te lo quiere dar. Y ahí está nuestra mayor crisis. No solo en el problema que estamos viviendo, sino en la forma que viene la respuesta y en el tiempo que viene la respuesta. Forma y tiempo. Peor. Porque no es ni la forma ni es el tiempo. Yo quería que Dios me respondiera en esos días. Señor, mañana mátalo. Señor, mañana elimínalo, que amanezca muerto. Eso le dije yo a Dios. Señor, que amanezca muerto mañana. Y no fue ni mañana ni amaneció muerto. ¿Puede creerlo? Menos mal. Menos mal. Porque no es ni en la forma ni es en el tiempo. Dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. Me encantó esta versión NTV. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja en claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Este fue uno de los pasajes que leí mientras estaba en todo este proceso. Yo podría haber leído al profeta, ¿no? Podrán vivir estos huesos, como para enterrarme más el cuchillo, pero no, Dios me mostró este pasaje, 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja en claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Wow. Cuando yo pensaba en esto, pensaba en la fragilidad y la naturaleza humana. Esto es lo que nos está hablando aquí la palabra. Y es la verdad absoluta. Porque la palabra nos muestra una vez más que nosotros por nosotros mismos no podemos controlar nada, ¿sabe? Nada. Nada. Somos frágiles, somos vulnerables como
una vasija de barro, dice Corintios, así como un vasito de barro. ¿Ha pensado en eso? Un vasito de barro, así de frágiles y así de vulnerables. Así nos hizo el Creador, frágiles. Pero ¿para qué? Para que Él pueda depositar su poder en nosotros. Y si su poder no opera en nosotros, no estaremos en capacidad de alcanzar nada. Por lo tanto, Dios necesita depositar su gran poder en nosotros. Qué loco esto. Yo le decía, Señor, yo no sirvo para nada. Mira, soy nada. Más encima tu palabra dice que yo soy una vasija de barro. Es decir, no cuentes conmigo. Así que no sirvo para nada. Yo no estoy para nada. Menos en esta condición. No puedo ministrar a nadie. No puedo predicarle a nadie. No puedo hablarle a nadie. Porque ¿qué voy a decir si yo lo único que quiero es que mis enemigos se mueran? Lo único que quiero es que mis enemigos desaparezcan. Yo lo único que quiero es que venga un tren y lo aplaste. Estoy siendo exagerada en el ejemplo, pero usted me va a entender desde su casa. Entonces, Señor, yo no sirvo para nada en este momento. No puedo impartir nada, no tengo nada para dar. Y la palabra dice, así eres tú, una vasija de barro. Para que yo pueda depositar en ti mi gloria. Señor, ¿qué gloria si yo nada? No puedo, no sirvo, no estoy para nada. Y Dios me decía, así te creé yo, frágil. Entonces, en esta condición, yo puedo depositar sobre ti mi poder, mi gloria. Me costaba entenderlo al principio, me costaba hacer el ejercicio, porque yo estaba tan bloqueada, en esos momentos estaba tan cegada que me costaba asimilar todo esto que Dios me estaba hablando y que me estaba ayudando a entender y a comprender. ¿Sabes? Pablo atravesó distintas aflicciones. En el mismo pasaje o en el mismo capítulo de 2 Corintios, un verso más abajo, en el verso 8 dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Dice Pablo, estamos perplejos, pero no caemos. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Derribados, mas no destruidos. ¿Sabes? Yo en esos días leía esto y decía, pero Pablo, es que era Pablo. Yo soy la tuqui nomás. ¿No? Pero yo estaba así. Me sentía por todos lados y me siento podrida. Porque vio cuando te cae una, te cae otra, te cae otra, te cae otra. Hoy hablé con alguien y me dijo, una persona que hoy tuvo una buena noticia, pero ella me puso este ejemplo, me dijo, ¿sabes cómo me sentía antes de una buena noticia que recibí hoy día? Me dijo, me sentía como, ¿viste cuando estás en el mar y viene una ola y te tira y te da vuelta? Y después viene otra ola y te tira y te da vuelta. Y después viene otra ola y te tira y te da vuelta. Dijo, así me había sentido este tiempo, hasta que hoy recibí una buena noticia. Bueno, yo cuando la escuché, así me sentía en esos meses anteriores. Venía alguien y me decía una cosa, después venía otro y me decía otra, venía otro y me decía otra. Entonces yo me sentía así como en el agua, así dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Como un trapito en el agua, como un trapito en el agua. ¿Sabes? Quiero decirte que si de algo yo estoy segura ahora, hoy día. No lo estuve antes, ahora. Diga usted conmigo, ahora. ¿Sabe? Si de algo yo estoy segura ahora, es que Dios también está en el desierto.
es que Dios también está en la tribulación, en esa noche oscura. Es que Dios en los momentos más difíciles, Dios también está obrando en ti y en mí. Dios está. Dios está. ¿Es difícil verlo? Sí. Pero ¿sabe por qué yo me paré? ¿Sabe por qué yo estoy aquí hoy día? ¿Sabe por qué Dios nos ha sostenido y hemos llegado hasta aquí? Porque Dios estuvo en los momentos más difíciles, más duros, más tristes, más adversos, más difíciles, de más tribulación. Porque Dios nos sostuvo. Ahora, tu disposición es lo que va a provocar que Dios pueda manifestar su poder y su gloria en nuestra vida. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué debo hacer para que este barro, este vaso de barro, esté disponible para lo que el Señor quiera hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que este vaso, que es barro, dice Corintios, este vaso, esta vasija de barro, manifieste el poder y la gloria de Dios? ¿Qué debemos hacer? Porque yo me hice esa pregunta, Señor, soy un vaso de barro y la verdad que no estoy lejos de poder contener tu gloria, no sirvo para nada. No, o sea, no puedes contar conmigo porque yo lo único que quiero es que mis enemigos mueran. O sea, a partir de ahí ya conmigo, si yo estoy deseándole la muerte a mi enemigo, o sea, no puedes contar conmigo. Ya a partir de eso no puedes contar conmigo. Después yo estaría deseando que en mi casa no se hagan más transmisiones porque desconfío hasta del pastor Santi. No, mentira. De quien nunca desconfiaría. Pero ya desconfío hasta de mi sombra. Entonces, Señor, que le estoy abriendo mi corazón en todo lo que pasó por mi mente. No olvide lo que le dije al principio. Yo estaba en crisis. Hoy ya no lo pienso, hoy estoy sana, hoy estoy equilibrada. Ya me equilibré, ya estamos, ya salí. Después le voy a contar por qué. Pero estaba en crisis. No quería aparecer, no quería que nadie me viera. Estaba mal conmigo misma. No estaba mal con la gente. Yo hablaba con la gente, me relacionaba con la gente. Ojo, yo me relacionaba con la gente, no tenía problema con eso. Pero había algo adentro de mí que me hacía estar mal. Entonces yo me pregunté, Señor, ¿sirvo para algo? ¿Puedes hacer algo con este vaso? Este vaso de barro. ¿Sabes? Dios me dijo esto. ¿Sabes, Karina? ¿Sabes qué tienes que hacer? Dejar que este vaso que es barro se llene de mi gloria. Porque te llenaste de adoración, te llenaste de los cultos, de todo lo que ha ocurrido todos estos años y todo este tiempo. Pero ahora debes dejar que mi presencia venga sobre ti y te llene y te llene. Cuando mi presencia venga sobre ti y te llene, las cosas van a cambiar. Porque si este vaso está sin mi presencia, ¿sabes qué va a pasar? Este vaso se puede quebrar, se puede lastimar, se puede romper, se puede doler y puede seguir dañado como está. Cuando Dios me habló así, la verdad que fue fuerte porque es como dije, wow, no, Señor, yo no quiero llegar a ese punto porque otra vez vino a mí la sensación de decir, yo no quiero dañarme, yo no quiero llegar al punto de dañarme. Yo sé que estoy mal, estoy atravesando una crisis, estoy en una crisis emocional, pero no quiero llegar al punto de dañarme a mí, de dañar a mi familia, no. De dañar a la gente que quiero, porque yo
quiero a la gente que está alrededor mío, no. Yo no quiero sentir que son mis enemigos, no. Yo me tengo que reponer, yo me tengo que sanar. No, Señor. Ok. Y entonces empecé en esta búsqueda, empecé en este acto de introspección y empecé en esta relación personal con Dios, de buscar su presencia, de estar otra vez a solas con Dios, pero ya no en este estar a solas con Dios de depresión, de llanto, de amargura, de desear la muerte, no. Ahora fue de perdón, de restauración, de levantarme, de decir, Señor, no, ya basta, ahora me levanto, me sacudo, me perdono. Y fue como empezar a fortalecer mi relación con el Espíritu Santo y a entender, soy un vaso de barro, pero necesito que el Espíritu Santo venga y llene este vaso, llene este vaso, llene este vaso. Seguiré siendo toda la vida un vaso de barro, porque así dice Corintios, somos un vaso de barro, una vasija. Pero lo que llena esta vasija es su gloria. Así dice Corintios. Qué loco, ¿no? Porque Dios podría haber puesto su gloria, que es un tesoro, que es una joya, que es el tesoro más preciado, en un cofre increíble, maravilloso. O sea, no sé, pues si yo pensara lógicamente y objetivamente, el mejor tesoro y la mejor joya se guarda en el mejor cofre. Pero como Dios es Dios, otra vez decidió guardar su gloria en un vaso de barro. O sea, su tremenda gloria en esto. Y esto es lo que hay. Y digo, Señor, ¿será posible? Y Dios me dice, sí, es posible. ¿Te soy confiable, Señor? Yo me hice esta pregunta en estos momentos de crisis. Señor, ¿te es confiable este vaso de barro? ¿Te es confiable, Señor? Y Dios me dijo, sí. Lo único que necesito es que tu corazón esté dispuesto, nada más. Wow. Así que si este mismo vaso que eres tú, que soy yo, estamos llenos de Dios, podrás superar esta tribulación. Si este mismo vaso que soy yo y que quizás eres tú y que está en esta misma condición que estoy yo hoy día o que estuve yo antes, hace un par de meses atrás, está atravesando un momento de crisis, está atravesando un momento de desierto, está atravesando un momento de pérdida, está atravesando un momento de tribulación, así como dijo Pablo, será derribado pero nunca destruido. Perseguido, pero nunca abandonado. Y Dios me lo dijo una y otra vez. Tanto así que pasaron los domingos, hasta que un día mi esposo me dijo, hoy vas a dirigir tú. Y yo lo vi tan convencido, yo ya me había repuesto y me sentía mucho más fuerte y me dijo, hoy tú te vas a poner frente a la cámara y vas a dirigir. Y yo dije, ok, sí, lo voy a hacer. Y tenía tan fuerte esta palabra en mi espíritu que me acuerdo que esa mañana me levanté con este mismo texto que era lo que Dios me había dicho y lo compartí. Y tanta gente me escribió diciendo, pastora, esta era la palabra que yo necesitaba. Pero no era mi palabra, era la palabra de Dios, porque era lo que Dios me había soplado al espíritu, era lo que Dios me había soplado al corazón, era lo que Dios me había dicho meses antes, cuando más bien yo estaba atravesando este momento, cuando estaba viviendo este momento tan difícil. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Derribados, mas no destruidos. Y yo hoy la suelto sobre tu vida. Yo no sé qué estás viviendo en tu casa. No sé cómo ha sido este mes. No sé qué situación estás atravesando. Pero si Dios me lo dijo a mí y está en su palabra, yo hoy lo suelto sobre tu vida. Yo hoy te lo digo a ti también. Serás derribado, pero nunca destruido, perseguido, pero nunca estarás abandonada. Eso es lo que dice la palabra del Señor.
Ahora, ¿cómo hacemos para que este vaso frágil, para que tu vaso frágil se mantenga lleno de esta naturaleza humana, pero lleno de la presencia de Dios y se transforme en algo sobrenatural? Yo te voy a dar 3 cosas que yo sé que tú las conoces, que yo sé que ya te las enseñaron antes, que yo sé que tú las escuchaste, pero que yo necesito reafirmarlas sobre tu vida. ¿Sabes? La primera es la palabra de Dios, porque fue y es lo que te va a mantener firme y equilibrado a la hora de enfrentar tu crisis. Fue de lo que yo me he llenado todo este tiempo, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es certera. La palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos alinea, la palabra de Dios nos da esperanza. Solo el que conoce la palabra de Dios podrá reclamar sus derechos y obtener sus beneficios. Solo el que conoce la palabra de Dios podrá reclamar sus derechos y obtener sus beneficios. La palabra es tu guía y las promesas tu sustento. La palabra es tu guía y las promesas tu sustento. Si no conoces la palabra de Dios, no podrás reclamar sus beneficios. Entonces, si tú quieres hacer permanecer en este vaso de barro la gloria de Dios y la presencia de Dios, necesitas primero fortalecerte y llenarte de la palabra de Dios. No de cualquier porquería, no de cualquier cosa, no de lo que está lleno en las redes, no. Necesitas ahora saciarte de Dios, llenarte de Dios. Y dejar que su palabra refresque tu espíritu. Deuteronomio capítulo 8, verso 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas promesas que tú tenías de otros no importan. Solo importan las promesas de Dios. Claro, porque esas promesas que tú tenías de otros capaz que no resultaron. Yo tenía tantas promesas, se lo digo. Yo tenía, tantas palabras. Mi pastora, mire, no, cuente conmigo. Yo aquí, yo acá, nunca la voy a dejar. Ay, yo estaba llena de promesas. Y me abandonaron esas promesas. Se acabaron esas promesas. Por eso puedo decirte que solo importan las promesas de Dios. ¿Cómo debe estar tu vaso hoy? Lleno de promesas, que son las promesas de la palabra de Dios. Porque ellas serán tu sustento. Porque las promesas, ¿sabes? Son como un cheque a fecha. Ya no existen casi los cheques, casi que no se usan. Pero si yo pudiese ponerlo en palabras y lo escribí así, es como un cheque a fecha que tú lo tienes y lo reclamas en cualquier momento. Porque Dios con seguridad va a cumplir esa palabra. ¿Cuándo la va a cumplir? Tarde o temprano la va a cumplir. Pastora, ¿en qué momento? Dios te lo va a cumplir. Tú tienes una palabra, Dios te la va a cumplir. ¿Cuál es la promesa que está sobre tu vida? No, es que no la tengo. Yo te digo, si no la tienes, corre a leer la palabra del Señor. Corre a leer la palabra de Dios. Corre a leerla y a buscar esa promesa que será tu sustento. Y te aseguro que será más de una. Escríbela, anótala, visualízala. Y será eso lo que llene tu vaso hoy día mismo. Es que no tengo ninguna promesa. Bueno, tienes que salir a correr. Tienes que pedirle a tu líder de grupo fe, dile, enséñame a buscar una promesa en la palabra. Enséñame a creer que la palabra está llena de promesas de Dios para mí. Yo quiero visualizarlas, yo quiero leerlas, yo quiero anotarlas, yo quiero tenerlas escritas para mí. ¿Sabes? Yo tenía promesas, pero la crisis, mis momentos difíciles me bloquearon. Y es como que las hubiese olvidado. Cuando vino ese momento del Selah de Dios,
yo empecé a leer y es como que Dios vino a recordarme palabras, vino a recordarme momentos. Y Dios me hizo atravesar experiencias muy especiales. Y es lo que yo he vivido en estos meses después de que yo atravesé esta crisis personal. ¿Sabes? Sus promesas te harán no resbalar. Y vas a esperar en Él confiado. Una promesa que Dios me hizo recordar, que tenía que ver con sanidad, porque cuando yo estaba en todo este momento de crisis empecé a sentir muchos dolores físicos, que yo sé que son espirituales, yo lo sé. Yo asimilo muchas cosas espirituales en mi cuerpo, por mi intensidad. Y estando en todo este momento y este mover y en toda esta situación, me caí de la escalera y en esa caída me fracturé el coxis. Y yo hace muchos años atrás, 10 años, fui operada de la columna. Entonces comencé a tener por esta caída mucho dolor. Tanto así que yo no podía caminar. Y varios me preguntaban, entonces yo, como estaba en todo este proceso, ¿no? de sanidad, de restauración, de entrar en una nueva temporada con Dios, yo dije, no, esto no otra vez. Yo estoy en una nueva temporada con Dios y empecé como volvimos al auditorio, yo no me quería perder nada. Y sabes, hace años atrás, muchos años atrás, todavía no éramos, o estábamos recién comenzando a hacer manantiales, yo me había fracturado un pie. Y recuerdo aquella vez que mi esposo me llevó al médico y me pusieron un yeso. Y Dios me dio una palabra, me dio una promesa en aquellos años. Y me dijo, era una fractura importante, entonces me habían dado para 3 meses estar con ese yeso. Llevaba una semana, tenía mucho dolor. Lo mío con los huesos es re fuerte. Entonces, estando a solas con Dios, Dios me habló audiblemente. Y Dios me dijo, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Yo escuché a Dios. Y yo le dije, sí, yo creo que tú puedes hacerlo. Y Dios me volvió a hablar por segunda vez y me dijo, ¿tú crees que puedo hacerlo? Refiriéndose a sanarme. Y yo le dije, sí, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Y Dios me dijo, te doy la palabra. Si tú crees que yo puedo hacerlo, sé sana. Y ¿sabes? Yo tuve tal convicción aquella vez. Nosotros aún estábamos recién casados con mi esposo, no teníamos hijos, nada. Pero yo tuve tal convicción de esa palabra que yo me acuerdo que empecé a mover la pierna y la movía y yo le dije, Señor, yo tomo la palabra, la hago mía y sé que este milagro es mío. Entonces tomé esa palabra y yo le dije a mi esposo, Dios me sanó. Y él me miraba y me decía, mi amor, ¿tú estás seguro? Mi amor, Dios me sanó. Entonces, bueno, le pedí que me ayudara y en el instante, yo de haber tenido el pie así, porque tenía una fractura, tenía los dedos morados, todo, no, tenía horrible el pie, Dios me sanó porque tenía la pierna sana, se me había deshinchado, ya no tenía morados los dedos, yo pisaba. Esa noche yo fui libre de ese dolor y de esa fractura. Yo me acuerdo de aquella vez como si fuera hoy y de esas palabras como si fueran hoy. Cuando pasó esto de la fractura en el coxis y este dolor tan intenso, yo volví del médico, esto fue hace unas semanas atrás, y predicó acá la pastora Vivi. Y Lorena estaba en la dirección y ambas oraron y ambas oraron por mí, por sanidad. Yo justo llegué del médico. Y el médico me había mandado a hacer un bloqueo en la columna porque la caída había provocado en mí algo importante en
en mi espalda, en el lugar de la operación. Yo tenía muchísimo dolor. Pero yo negaba ese dolor porque yo decía, Señor, yo no puedo seguir viviendo este momento. Y yo como que de alguna manera también me resistía a enfrentar esto porque no quería estar atravesando momentos de enfermedad. Sentía que estaba viviendo un momento diferente. Y entonces estaba sola y la pastora Vivi estaba acá. Yo estaba en otro sector de mi casa. Y ella empezó a orar, a fluir. Había tanta presencia de Dios. Yo lo podía percibir aquí en mi casa, que estaba en otro sector. Yo podía percibir la presencia de Dios y la gloria de Dios aquí. Y yo me aparté y me puse las manos acá en mi espalda y en el lugar de mi coxis. Y empecé a orar. Y yo sentí tal cual como aquella vez cuando me pasó lo de la pierna. Y Dios otra vez me habló. Yo escuché a Dios decirme, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Yo el día lunes de esa semana me tenía que hospitalizar porque me iban a hacer un bloqueo en la columna. Habíamos dejado todos los papeles hechos, listos. Y yo escuché a Dios y yo empecé a mirar y dije, sí, Señor, yo creo que puedes hacerlo. Y otra vez Dios me dijo, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Sí, Señor. Y a mí me empezaron a correr las lágrimas. Y yo escuchaba a la pastora Vivi orar acá. Ella oraba por mí y oraban con intensidad y adoraban. Sí, Señor, yo creo que puedes hacerlo. Y a mí me corrían las lágrimas. Yo creo que puedes hacerlo, Señor. Y por tercera vez, Dios me dice, tienes la palabra. Yo lo hago. Recibe sanidad. ¿Sabes? Yo me puse las manos y yo sentía el poder de Dios. Yo no sentía calor, ni fuego, ni ninguna de esas cosas que otros experimentan. Solo sentía poder de Dios, que era algo sobrenatural que no lo puedo explicar con palabras, pero yo sentía el poder de Dios. ¿Sabe? Ese día y esa noche yo tuve una palabra de Dios otra vez y Dios me sanó. Dios me sanó. No tuve que hacerme el bloqueo. Yo literalmente empecé a caminar como no había caminado durante todo ese mes. Dejé de sentir los dolores que sentía porque estoy segura que tenía la palabra de Dios. ¿Sabe? Sé que en este retomar esta comunión con el Espíritu Santo, esto que soy yo, que es un vaso frágil, pero sobre todo un vaso de barro, la presencia de Dios está viniendo a llenar y está viniendo a transformar. Y yo quiero decirte que no hay una diferencia entre yo y tú. No existe. No existe porque Corintios dice que somos, tú y yo, un vaso de barro. Somos. No es que yo soy más especial que tú. Somos un vaso de barro. Es decir, lo que Dios hace conmigo lo hace contigo. Somos un vaso de barro. Y lo único que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón para que estos vasos de barro se llenen de su gloria, se llenen de su presencia, se llenen de su espíritu y recibamos y seamos llenos de la transformación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Es buscar la palabra. Tener la palabra de Dios, que nos va a alinear, que nos va a confrontar, que nos va a dar esperanza, que nos va a guiar, que nos va a sustentar y que nos va a sostener en una promesa. Lo segundo, ya voy a terminar, pero necesito compartirte esta palabra. Adora. Si hay algo que tiene manantiales es adoración. Si hay algo en lo que fluye esta casa es adoración. Si hay algo que sabemos hacer es adorar.
Sabes, Habacuc, el profeta, viviendo un tiempo de tribulación, no solo él, sino la ciudad en la que él se encontraba. Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya oveja, ni ganado en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Actitud de adoración, actitud de rendición, pero también actitud de gratitud. Esto es finalmente la forma en cómo tú observas la situación y aunque vea que en realidad es una crisis en tu vida, entiendas que el Todopoderoso debe seguir siendo adorado. Yo determiné en mi peor momento adorar a Dios. Yo determiné en mi peor momento adorar a Dios. Cuando vi que ya no podía hacer nada, cuando vi que todos mis enemigos, porque yo así me sentía, que todos mis enemigos estaban en contra de mí, ¿sabes? Adoré. Y llené mi habitación de adoración. Ya no tenía palabras. Casi no oraba porque me costaba orar. Entonces ponía la tablet y adoraba. Le ponía fuerte y adoraba. Mi hijo por ahí me compartía algunos cantos más modernos de esta época. Oh, y para mí eran el cielo. Y fueron mis mejores momentos de adoración. Y yo ahora veo que los chicos los ministran y digo, wow. Me recuerdan esos momentos. Por eso es como que, oh. Escucho a la Vane cuando ministra algunos cantos y digo, oye, yo lo escuché en ese momento, hace un par de meses atrás. Cuando estaba en mi peor época, cuando estaba en mi peor momento, lo único que hice fue adorar. Algunos en inglés, champurreados, yo, chamullaba o simplemente cerraba los ojos y dejaba que esa adoración llenara mi espíritu. Dios lo único que espera de nosotros es que en la adoración haya obediencia, servicio, amor y podamos seguir fluyendo. Y que demostremos que no estuvimos basados en nuestras emociones, sino en nuestras convicciones. Claro, porque si no entonces todos estos años adoraste por emoción y no por convicción. ¿Sabes? En la tribulación se acaban las palabras, porque no tenemos palabras para referirnos a Él. Pero la adoración hace que podamos expresarnos a través de todo lo que hay en nuestro corazón y de esa manera podamos acudir a Él. Cuando estaba acabando este momento en el que yo estaba solo adorando a Dios, solo adorando su nombre. Cuando yo sentí que ya no tenía palabras y que le pedí al Espíritu Santo que me llenara, porque esta palabra de Corintios fue como decir, soy un vaso de barro. Yo siento que ahí ocurrió nuestra peor tragedia. Nuestra peor tragedia familiar. Porque fue el momento en el que falleció el pastor Edinson. Y debo decirlo. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque lo que yo viví era nada frente a una muerte que era todo. Frente a una pérdida que sí es una tragedia. Y otra vez Dios me dijo, te das cuenta que a veces el ser humano es tan narcisista, se mira a sí mismo y cree que su crisis es horrible, es tremenda. Así Dios me dijo a mí. ¿Y ahora qué vas a hacer?
¿Sabe? Me tuve que arrepentir y decirle, Señor, perdóname, porque pensé que estaba atravesando mi peor momento, mi peor tragedia. Pero cuando miré a la pastora Jessie dije, la verdad, Señor, yo no quisiera estar en sus zapatos. No quiero estar en sus zapatos. Yo se lo dije al Señor. Por eso tengo que ser honesto contigo hoy día ahí. Porque si te estoy abriendo mi corazón, tengo que hacerlo con todo. Yo no quiero estar en sus zapatos. ¿Sabes cuál es nuestro error como seres humanos? Es que creemos que nuestro problema es el único problema en la vida. Y a veces queremos que todo el mundo gire alrededor de nuestro problema y alrededor de nuestra crisis. Y nos olvidamos que hay gente alrededor que vive peores circunstancias que las nuestras. Hoy es el momento para pensar y para reflexionar que en realidad todos somos seres humanos y que todos atravesamos momentos difíciles. Y que no hay una situación menos difícil que la otra, sino que cada situación es compleja. Que cada situación se atraviesa mirada con el corazón correcto y mirada a través de los ojos de Dios. Y si tú la miras a través de los ojos de Dios, tendrás el tiempo y la oportunidad para superarlo. Yo lo entendí así. Y gracias a Dios lo superé rápido porque no quisiera seguir pegada en esa crisis ni en ese momento. Aprendí y entendí que soy un vaso de barro, que para eso me alcanza. Soy un vaso de barro. Y que Dios decidió, según dice la Biblia, depositar su gloria sobre mí. Pero también que tengo que ser empática para entender que hay otros que la están pasando más mal y que tienen la valentía, el coraje, la fuerza para superarse y levantarse. Y en esto, por eso comencé honrando la vida de Jessie, porque es increíble la fuerza y la valentía que ha tenido para volver a levantarse. Si estás ahí, antes de que termine la palabra, yo quiero que por un momento cierres tus ojos y le digas al Señor, yo no quiero que me falte la adoración, Señor. Yo te quiero adorar de día y de noche. Y aun cuando no me salgan las palabras, te adoraré. Te cantaré, te obedeceré y te amaré. Y como decía Habacuc, con todo yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Con todo yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y por último, te hablé de dos cosas primero. La primera es tener una palabra de Dios. Lo segundo es tener adoración. Y lo último, oración. Una palabra, adoración y oración. Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza y muestren paciencia en el sufrimiento. ¿Sabes qué nos pide el Señor en la tribulación? Alegrarnos en la esperanza, ser pacientes cuando estemos pasando por el dolor. Y nos dice además, perseveren en la oración. Así dice también este verso ahí en Romanos. Perseveren en la oración.
termino diciéndote esto. No te conformes. Comunícate con Dios. Habla con Él. Habla con Él. No te conformes. Comunícate con Dios. Habla con Él. Ten una promesa. Adora y ora. ¿Cómo se sale de la crisis? Teniendo una promesa, adorando y orando. Pastora, qué simple. Sí, yo también pensé que era simple. Yo también pensé que era sencillo hasta que me tocó atravesar un momento difícil. Y después, cuando vi a otra persona atravesar más difícil que yo, dije, wow, la verdad que lo mío es pelo en la cola. Pero me quedó la lección. Tener una palabra, adorar y orar. Pero ahora siendo consciente y siendo consecuente al Dios al que yo adoro, al Dios al que yo alabo, al Dios al que yo sirvo, al Dios al que yo honro. ¿Sabes? Estamos en otra temporada, estamos en otro tiempo, estamos en un nuevo tiempo. Dios nos está ministrando, wow, en un tiempo extraordinario. Volvimos a la casa, volvimos a lo presencial, volvimos al auditorio. Hoy, tu vida tiene que ser consecuente con lo que dices, con lo que hablas, con lo que escribes, con lo que muestras. Porque a veces lo que dices, lo que hablas y lo que muestras no es lo que realmente es este vaso de barro que eres tú y que soy yo.